trabajas, un poco cuál es tu perfil, para que nuestros, obviamente, Genial, muchas gracias de nuevo por la invitación. Entonces, iniciamos con esta charla. El día de hoy vamos a hablar de los fundamentos de la ciberseguridad. Estos aspectos base que tenemos que conocer para poder adentrarnos en este mundo, en ese sector de la tecnología que lo único que ha hecho es crecer y crecer y crecer a lo largo de los últimos años. Mi nombre es Fernando Condicia, como bien ya me he presentado, me dedico a la ciberseguridad hace varios años, tengo un máster, tengo varias certificaciones en temas de ciberseguridad, pero sobre todo, más allá de esas cosas, me gustaría que me recuerden como alguien apasionado y que vive, respira el hacking y la ciberseguridad. ¿De acuerdo? Esa es la forma como me gustaría que me conozcan. Tengo una empresa de ciberseguridad llamada Seguridad Cero, como les contaba. Y quiero contarles cómo eran las cosas antes en el mundo de la ciberseguridad, ¿no? O por lo menos en el mercado de la ciberseguridad. Era algo así, no había nada, era un desierto, era totalmente desértica. No habían ni muchos servicios, ni muchas posiciones abiertas. De eso estamos hablando hace unos 8 años más o menos. Sin embargo, a medida de que fueran avanzando estos años, la dependencia tecnológica de las empresas fue aumentando hasta un punto en el cual el principal lugar donde hacen negocio las empresas modernas es en el ciberespacio, en este espacio digital. Esto trajo una consecuencia consigo, trajo la consecuencia de que las cosas ahora sean distintas. Ahora todas las empresas dependen de la tecnología. Este crecimiento que tuvo el sector de la ciberseguridad se vio completamente acelerado. Ya no era un crecimiento sostenido, ¿no? Era un crecimiento exponencial con la llegada de la pandemia, ¿no? Del confinamiento que ha afectado al mundo en los últimos 2 años. Esto hizo que explote mucho más el sector de la ciberseguridad. Las empresas inexpertas en el ámbito digital migraron al ciberespacio y se encontraron con un lugar donde podían tener nuevas oportunidades de negocio, pero también con nuevos peligros y riesgos organizacionales, ¿no? Esto hizo que se multipliquen los ciberataques, ¿no? Y exista una enorme demanda de profesionales en el ámbito de la ciberseguridad, ¿no? Tanto así que muchas empresas se han dado cuenta de esto y lo muestran en sus publicaciones. Empresas reconocidas, ¿no? Como CNN, ESET, McAfee, ¿no? Kaspersky y muchos otros estudios y noticias nos indican lo mismo. Entonces es aquí que iniciamos con esta charla, ¿no? Con un pequeño preámbulo antes de ello, ¿no? Vamos a conocer cuál es la importancia de proteger el ciberespacio. Como les decía, todo, no solamente los negocios, sino nuestra vida diaria, también depende de la tecnología, aunque no lo veamos tan directamente, aunque no seamos conscientes de ello. Los servicios de agua potable, de luz eléctrica, por detrás, dependen netamente de la tecnología. Un fallo a nivel tecnológico provocaría de que se pierdan los servicios básicos, así como otros servicios que sí son más directos y más visibles, ¿no? Como los servicios financieros, bancarios, el servicio de acceso a Internet. Entonces, aunque no nos demos cuenta del todo, nuestra vida depende ahora de la tecnología. Sin embargo, toda tecnología es susceptible a ser vulnerada, a recibir un ataque o un hackeo que ponga en vilo su disponibilidad y sobre todo la entrega de estos servicios básicos a las personas. Esto empezó hace años. El primer ciberataque reportado fue detectado como una broma, ¿no? Un malware inocente creado por una persona para infectar la máquina de uno de sus amigos como una broma. Esto dejó de ser una broma cuando empezaron a aparecer las primeras muestras de malware maliciosas, ¿no? Acá tenemos una noticia de un banco global con presencia en el mundo, bastante conocido, que confirma, debido a las leyes de transparencia, que ha sido víctima de un ciberataque. Esto en 2011. Eso es un recorrido histórico, ¿sí? Luego otra noticia, dado que los ciberataques no solamente afectan a las empresas, afectan a los estados y naciones también. Turquía detiene a 32 sospechosos de pertenecer a un grupo de hacktivistas, ¿no? Estos hacktivistas habían atacado sitios de gobierno de este país y los habían modificado de forma fraudulenta. Ahora, esto solamente ocurre en el ciberespacio, el peligro está allí nada más. En verdad, la línea de lo digital y lo físico ya ha sido cruzada, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una noticia, una noticia sobre un pronunciamiento oficial, ¿no? De Estados Unidos,
en el cual está debatiendo el hecho de realizar los primeros ataques cibernéticos contra Libia. Hace unos años, esto ya se ejecutó. Esto era noticia hace unos años. Luego, tenemos esta noticia que ya cruza este ámbito, el ámbito digital hacia lo físico. Este malware llamado Stuxnet, desarrollado hace ya unos años, fue diseñado y distribuido y ejecutado exitosamente en una planta de enriquecimiento de uranio en el Medio Oriente. ¿Sí? Fue ejecutado allí para detener esta planta. Los reportes, ¿no?, emitidos por Estados Unidos indican que este ataque fue exitoso. Luego tenemos esta otra imagen bastante impactante, parece fruto de una bomba, ¿no?, o de algún ataque militar, pero es un ataque completamente teledirigido, es un ataque de drones, ¿sí? Un conjunto de drones cargados con algún tipo de arma hicieron esto, lo que vemos en pantalla, ¿no? Completamente dirigido, no había ninguna persona presente en ese momento, todo fue efectuado de forma remota. Otros sectores ajenos a esto, que deberían permanecer ajenos, también son afectados. Por ejemplo, el sector salud. Se registra en esta noticia uno de los mayores ataques contra la infraestructura de salud de Estados Unidos. Es así que vamos a encontrarnos con muchas noticias, ¿no?, con ataques relevantes para la vida de las personas. Es así que hay una enorme importancia de proteger la seguridad del ciberespacio, porque en esto depende mucho la economía de los países, depende los sistemas de salud, depende la seguridad nacional, y asimismo, como les mencionaba, los servicios básicos que utilizamos día a día. No solo eso, hay personas que son especialmente débiles y vulnerables en el ciberespacio, que son los niños, ¿no?, que no tienen de repente la capacidad por su edad de protegerse adecuadamente a sí mismos. Es así que empezamos, luego de este pequeño preámbulo, con la primera definición de la lista de esta charla, el ciberespacio. Tanto hemos hablado de vamos a conocer de qué se trata exactamente. El ciberespacio es un entorno que resulta de la interacción de tres grandes componentes, ¿sí? Estos tres componentes son las personas, nosotros, quienes usamos los servicios del ciberespacio, pero para utilizarlos, utilizamos software, ¿sí? Por ejemplo, un navegador web. Utilizamos este navegador web para consumir un servicio dispuesto en el ciberespacio, que podría ser un sitio de videos, ¿no?, por ejemplo, YouTube, en el cual consumimos sus servicios, el de ver sus videos, a través de un software. Entonces, siempre vamos a tener estos tres componentes. Personas utilizando software para consumir servicios del ciberespacio. Desde luego, esto no podría ser posible sin el soporte físico correspondiente. Todo lo que les he mencionado es algo digital. Sin embargo, hay una dependencia física, que serían las tecnologías de información y comunicación. Detrás de todo Internet, del ciberespacio, hay servidores, hay cables de red, hay una enorme red gigantesca de comunicación global que permite que el ciberespacio exista. Vamos a hablar más de los componentes del ciberespacio. Vamos a definirlos muy rápidamente. Primero, las partes interesadas son los entes que interactúan en el ciberespacio. Nosotros, las personas. ¿Y quiénes más interactúan aquí? Las organizaciones, las empresas, los estados y naciones también tienen presencia en el ciberespacio. Y ellos son quienes consumen los servicios que están allí, ¿no? Luego, tenemos a los activos. Los activos son pertenencias, son componentes que le pertenecen a las partes interesadas y que tienen un alto valor para estas. Tienen tanto valor que las partes interesadas realizan acciones o invierten en poder proteger estos activos de información. Vayamos más por las partes interesadas un poquito más adentro. Las partes interesadas se dividen en dos grandes grupos. Uno, los consumidores. Somos nosotros que utilizamos los servicios que están dispuestos en el ciberespacio. Sin embargo, tenemos a la contraparte, los proveedores, quienes brindan los servicios. Un ejemplo clásico o claro vamos a poner, nosotros somos consumidores de servicios de video en el ciberespacio, ¿no? Y YouTube es un proveedor de servicios de video, ¿no? Entonces ahí tenemos la contraparte, ¿no? Nosotros y esta gran plataforma global llamada YouTube. Ahora pasemos a otro lado, los activos de información. Los activos de información, sin embargo, se clasifican de dos grandes maneras. La primera, los activos organizacionales y personales.
Los activos organizacionales involucran a componentes importantes, ¿no? Pero para las organizaciones, para las empresas, estados o naciones, ¿no? Puede ser un servidor de aplicaciones que han puesto a disposición para que sean utilizados para soportar algún servicio en el ciberespacio. También tenemos a los activos personales. Los activos personales le pertenecen a la gente, a las personas. Por ejemplo, puede ser un smartphone, el smartphone que utilizamos día a día para conectarnos a Internet. Es un ejemplo claro de un activo personal. Luego, la otra gran clasificación serían los activos físicos o virtuales. Los activos físicos involucran a los componentes, ¿no?, que poseen presencia física en la realidad. Por ejemplo, una laptop, un servidor, una estación de trabajo. ¿De acuerdo? Por otro lado, tenemos a los activos virtuales, que involucran a componentes únicamente digitales. Eso sí, todo componente, todo activo de información digital o virtual depende siempre de un activo físico que los ejecute. Por ejemplo, si tenemos unas líneas de código, un software, es un activo que solamente existe en el ciberespacio, pero que su ejecución o su funcionamiento va a depender directamente de un servidor que le esté dando soporte por detrás. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos un panorama un poquito más resumido de esos componentes del ciberespacio. Tenemos a las partes interesadas, los activos, pero nos falta uno. Vemos que hay un espacio vacío por aquí. Más adelante vamos a ver cuál es ese tercer componente que hace falta para completar esta lista. Ahora hablemos de la seguridad de la información, antes de adentrarnos más en la ciberseguridad, ¿no? Ya hemos definido extensamente lo que es el ciberespacio. Ahora hablemos de la seguridad de la información y de su estrecha relación con la ciberseguridad. La seguridad de la información se encarga de la protección de la información en todo sentido, frente a cualquier afectación y en cualquier formato. Desglosémoslo un poquito más. Ante cualquier afectación, debido a cualquier tipo de ataque o efecto adverso que podría sufrir la información, como por ejemplo, acceso no autorizado, uso inadecuado, divulgación, interrupción de los servicios, modificación o destrucción de la información. Todo esto en materia de cubrir los tres pilares de la seguridad: la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a explicar esos tres pilares un poquito más adelante. Pero también la seguridad de la información es tan amplia y tan completa que también cubre no solamente los activos en el ciberespacio, o sea, el software, la tecnología, sino también los activos de información físicos. Por ejemplo, si tenemos un plan director de marketing, ¿no?, para el 2021, entonces este es un archivo confidencial. Es un archivo que solamente debe estar en las manos de algunas personas. Y por lo tanto debe estar bien protegido. Si este archivo es impreso, ¿no?, pasa a un formato físico, también entra su protección en materia de la seguridad de la información. Es así de amplio su alcance. Ahora hablemos de los tres pilares de la seguridad, ¿sí? Cuando uno de estos tres pilares es afectado, ya estamos hablando, nos estamos refiriendo a que la seguridad de la información ha sido afectada, ¿sí? Basta que uno haya resultado tocado ante un incidente de seguridad. Conozcamos estos tres pilares, ¿no? Aquí tenemos la imagen referencial, que nos muestra esos tres pilares: la confidencialidad, disponibilidad e integridad, conocidos también como la triada de la seguridad. A ver, vamos a ir más adelante, listo. Empecemos con el primero, la confidencialidad. La confidencialidad es el primer pilar y busca prevenir que la información quede divulgada y sea accesible sin la respectiva autorización. Quiere decir esto, que la información solo debe ser accesible por quien tiene el permiso correcto. Pongámoslo en términos muy sencillos. Si tenemos dos áreas en nuestra organización, compras y ventas, el área de compras no tiene por qué consultar la información de ventas y viceversa. El área de ventas no tiene por qué consultar la información de compras, dado que son áreas separadas. La información debería estar dividida y protegida ante el acceso no autorizado. La confidencialidad busca salvaguardar esta protección. Disponibilidad, el segundo pilar, busca que el acceso a la información no sea degradado y que se mantenga accesible, ¿no? Si tenemos una aplicación
web interna que utilizan nuestros trabajadores en una organización, nuestros colaboradores. Entonces, esta aplicación tiene que estar disponible durante todo el horario de trabajo y tiene que estar disponible en términos de niveles de servicio correctos, ¿no? No debe estar lenta, no debe estar cayéndose por momentos, sino que siempre debe estar disponible durante el horario de trabajo. Si por alguna razón este servicio se degrada o se pierde durante unas horas, esto constituye una grave afectación contra el negocio. Esto provoca que muchas personas no puedan ejercer su labor y el negocio pierda dinero, siendo esto un problema de seguridad. Integridad. La integridad busca que la información se mantenga inalterada, se mantenga pulcra ante cualquier tipo de incidente. ¿Sí? Recibimos un ciberataque, llegan a tocar una de esas aplicaciones, pero la base de datos permanece tal cual. No la pueden modificar debido a que hay controles de integridad que evitan modificaciones maliciosas. Es así que ya conocemos a los 3 pilares de la seguridad y lo amplio del alcance de la seguridad de la información. Con todo este preámbulo, recién podemos empezar a hablar de la ciberseguridad y de su alcance específico y especializado. La ciberseguridad busca proteger o defender el ciberespacio, de lo que tanto hemos estado hablando, ¿no? Este espacio cibernético, este espacio virtual. Busca protegerlo ¿de qué? De ciberataques, de ataques informáticos. Entonces, en ese sentido, ya vemos 2 grandes diferencias que quedan implícitas con respecto a la seguridad de la información. Diferencias en cuanto a su alcance. La seguridad de la información, mucho más amplia, completa, ¿no? Lo que hace es proteger en todo momento los activos de información, sea que estén en el ciberespacio o en el mundo físico. A diferencia de la ciberseguridad que solo se enfoca en el ciberespacio. Del otro lado, la ciberseguridad solamente se encarga de contener y responder ante los ciberataques. Sin embargo, la seguridad de la información protege de cualquier tipo de afectación, ¿no? Si hubo un incidente, un fallo, un error humano durante el despliegue de un nuevo código en un sistema, esto no es un ataque, es un error, es un incidente. Si esto afecta la disponibilidad del sistema, es un evento de seguridad de la información, más no un evento de ciberseguridad, ¿no? Espero que quede clara la diferencia. Y bueno, esto nos lleva a tener una conclusión específica. La ciberseguridad es muy específica, acotada, especializada en una parte bien definida de lo que son los ataques informáticos. Y la seguridad de la información es mucho más amplia y contiene a la ciberseguridad. En otras palabras, la ciberseguridad es parte de la seguridad de la información. Ahora vamos a dar unos cuantos conceptos más que son necesarios para poder definir lo que se viene. Porque ahora que sabemos qué es la ciberseguridad, cuál es su objetivo, etc., lo que viene es darle la importancia respectiva. ¿Por qué es importante la ciberseguridad? Y cómo podemos abordarla de una manera metodológica, dado que esto ya se ha estudiado, no es algo nuevo, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de varios conceptos que son necesarios para pasar al siguiente tema, que sería la gestión de riesgos de ciberseguridad. Veamos. Primero, tengamos en cuenta y seamos conscientes de algo, de que existen agentes de amenaza. Los agentes de amenaza son los actores quienes ejecutan o desencadenan potencialmente un ataque, ¿no? Que trae consigo un incidente de seguridad. Son los malos de la película. Tenemos en primera instancia a los cibercriminales. Los cibercriminales son personas con conocimientos en tecnología, conocimientos en seguridad y en técnicas de ataque que utilizan estas capacidades que tienen para atacar a organizaciones con fines de robo, de beneficio económico para ellos mismos. Luego tenemos a los hacktivistas. En el caso de los hacktivistas, son grupos de personas que se juntan y atacan de manera organizada cuando ocurre un conflicto social o quieren mostrar una posición ideológica. Los ciberterroristas, que es mucho más directo, ¿no? Es la migración de las cúpulas terroristas tradicionales hacia el ciberespacio. Sus ataques suelen ser muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, atacan las infraestructuras críticas como los sistemas de agua potable, sistemas de luz eléctrica,
lo cual puede ser muy perjudicial para la vida de las personas. También tenemos a los script kiddies. Los script kiddies son personas que inician en este mundo del hacking, ¿no? Empiezan a practicar por sí mismos, a hacer sus primeras pruebas, pero dado sus desconocimientos, sus ataques pueden ser pobres, no suelen cuidar bien su identidad y el anonimato, lo cual los pone en grave riesgo, sobre todo porque no son conscientes que realizar un ataque sin el permiso, sin la coordinación previa, es un delito. También tenemos a los insiders y atacantes internos. Los insiders son personas que trabajan dentro de una organización y que utilizan los accesos que tienen. Alguien que está dentro de una empresa trabajando tiene acceso a diferentes sistemas. Esto le da una mayor capacidad y facilidad para poder ejecutar un ataque informático. También tenemos a las corporaciones o empresas quienes utilizan sus recursos, ¿no?, para poder hacer labores maliciosas como el espionaje corporativo. Por último, tenemos a los estados o naciones, el componente más poderoso de esta lista. Los estados y naciones tienen mucho dinero, muchos recursos, y son capaces de poder contratar a filas enormes de profesionales de la seguridad para proteger las fronteras cibernéticas y también para contratar a cibercriminales, para hacer tratos debajo de la mesa con ciberterroristas y ejecutar ataques contra otros estados y naciones de acuerdo a sus objetivos geopolíticos. Las amenazas, ¿no? Ya hemos hablado de los agentes de amenazas, quienes ejecutan los ataques. Las amenazas son conocidas como el evento o el ataque en sí mismo. Este evento o esta acción que tiene la potencialidad de afectar negativamente a los activos de la información en alguno de los tres pilares de la seguridad. Entonces, los agentes de amenaza son quién y las amenazas son qué. ¿Qué es lo que van a hacer? Las amenazas se dividen en dos grandes grupos. Se dividen en amenazas a los activos organizacionales y amenazas a los activos personales, dependiendo de cuál sea el objetivo bajo ataque, ¿no? Una persona, los activos de una persona o los activos de una organización. Justo aquí hay que hacer un pequeño paréntesis para hablar de esta organización, la Agencia de Ciberseguridad de la Unión Europea llamada ENISA. ENISA cada año libera su top 15 de amenazas para el ciberespacio. La última edición es la de 2020, ¿no? Y nos trae todo este panorama de estas 15 amenazas, las 15 mayores amenazas al ciberespacio, de acuerdo a su estudio anual. Y empieza con el malware. ¿Quién no ha sido víctima de malware? Los ataques basados contra los sitios web, ¿no? Cuando hay un fallo en el código o en la infraestructura de un sitio web que permite que sea vulnerado. Los ataques de phishing, ¿no? ¿Quién no ha recibido estos mensajes maliciosos, los cuales nos incitan a dejar información o registrarnos o visitar un sitio web, ¿no?, que termina siendo fraudulento? Los ataques contra las aplicaciones web, cuando el fallo no está en el código ni en la infraestructura, como en el punto número 2, sino en la propia funcionalidad y lógica de negocio. El spam, ¿quién no ha recibido esos cientos o miles de mensajes que nos llegan de forma repetitiva para incitarnos a hacer alguna acción que podría ser maliciosa cuando se combina con el phishing? 6. Los ataques de denegación de servicio, los cuales consisten en enviar una enorme cantidad de tráfico dirigido a un solo sitio web, de manera de que éste no es capaz de resistir tanta carga de trabajo y termina colapsando y perdiendo la disponibilidad del servicio. 7. Robo de identidad. Nuestra información está en Internet. Nosotros mismos podemos haberla dejado en algún perfil social o puede estar en Internet fruto de alguna brecha de datos de alguien que robó nuestra información a alguna empresa que le estaba custodiando. Luego, los atacantes utilizan esta información para usurpar la identidad de las personas en diferentes servicios de Internet, como servicios financieros, piden tarjetas de crédito a su nombre, y de esta manera las víctimas quedan endeudadas. Punto número 8, brechas de datos. Cuando un ataque termina con el robo masivo de datos crudos, ¿no?, sin un mayor nivel de procesamiento. Punto número 9, amenazas internas. Cuando cuando hay un infiltrado dentro de la organización que está realizando el ataque con mayores accesos, dado que está dentro. Punto número 10, botnets. Las botnets son un conjunto gigantesco de cientos de miles o millones de dispositivos que están infectados y controlados por un solo atacante. Con esta enorme capacidad de cómputo, los atacantes pueden hacer una gran cantidad de ataques maliciosos, como por ejemplo la denegación de servicio. Punto número 11.
Daño o manipulación física. Cuando los atacantes atacan físicamente, se dirigen, irrumpen en alguna instalación tecnológica y se dirigen directamente a los data centers donde está toda la información en formato físico, ¿sí? Por más medidas de seguridad lógicas que pongamos, si alguien irrumpe directamente contra un servidor, no hay nada que hacer. Punto número 12, filtrado de información. Cuando lo que se filtra en Internet, no son datos crudos como en el punto número 8, sino información altamente procesada. Por ejemplo, reportes, informes que deberían ser internos y confidenciales. Punto número 13, ransomware. El ransomware es el tipo de malware que más daño causa en el ciberespacio en este momento. Por eso ocupa un puesto en esta lista para sí mismo. El ransomware cifra la información del dispositivo donde se instala y luego obliga al dueño original del dispositivo a pagar una suma de dinero para poder liberar esta información. Punto número 14, ciberespionaje. Ocurre en 2 niveles. Corporativo, cuando las empresas se roban información para el espionaje corporativo, o a nivel gubernamental o estatal, cuando son los estados o naciones que se espían entre sí para robar información que les pueda servir con fines geopolíticos. Punto número 15, cryptojacking. El cryptojacking es un tipo de malware que también tiene su propio espacio en el top 15 y lo que hace es infectar un dispositivo y luego utilizar su poder de cálculo de procesamiento para poder minar criptomonedas de forma maliciosa y beneficiar económicamente al atacante. Es así que con este tercer componente, las amenazas, completamos a los 3 componentes que conforman al ciberespacio, ¿sí? Entonces ya tenemos el panorama del ciberespacio completo. Ahora vamos a definir unos cuantos términos más antes de poder juntar todo esto, integrarlo en un solo gran modelo, el modelo de gestión de riesgos. Veamos. Conozcamos a este otro término nuevo todavía, la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una debilidad, es un fallo, algo que está mal en nuestra tecnología, es un agujero, un punto débil que permite que los atacantes ejecuten sus acciones maliciosas de forma exitosa. Acá tenemos un ejemplo, tenemos una cadena altamente reforzada en cada uno de sus eslabones, pero hay un punto en toda esta larga cadena que es especialmente débil y que es la puerta de entrada. Luego, ahora que conocemos a la vulnerabilidad, pasemos a hablar del riesgo. El riesgo es algo mucho más metodológico, mucho más matemático. En sí es una medida calculada, ¿sí? Fruto de la combinación de 2 factores. El primero, la probabilidad. ¿Qué tan fácil o difícil es que un evento de seguridad, que un ciberataque, se concrete? Somos conocidos por nuestra gran madurez en seguridad. Seguramente que eso va a hacer de que el ataque sea mucho más inviable. De repente somos una empresa novel en el ciberespacio, que recién estamos ingresando y estamos conociéndolo y haciéndonos conscientes de sus riesgos. Seguramente que la probabilidad de un ataque es muy alta. El otro factor es el impacto. De ocurrir un ataque informático exitoso, ¿cuánto daño puede causar a nuestra organización? El ataque puede resultar en un robo de $10,000 o en un robo de $10 millones. Este daño normalmente se representa de esa manera, a nivel numérico, hablando de dinero. Entonces, cuando se combinan estos 2 factores, la probabilidad, qué tan fácil o difícil es que el ataque se ejecute, y el impacto, cuánto daño causa, tenemos como resultante al riesgo de ciberseguridad. Ahora, sabemos que hay una vulnerabilidad que nos trae cierto riesgo como organización, ¿no? ¿Qué hacer al respecto? Ya sabemos qué es lo que puede pasar. Tenemos que establecer controles, medidas que eviten o que provoquen que el riesgo baje, ¿no? De un riesgo crítico o inminente que va a suceder en cualquier momento, se convierte en un riesgo bajo o prácticamente inexistente. Esto solamente se puede lograr cuando establecemos una medida de control que reduzca el riesgo. ¿De acuerdo? Tengamos un ejemplo claro, un ejemplo sencillo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un servidor de correos, ¿no? El cual tiene dentro de sus comunicaciones una gran cantidad de mensajes confidenciales, ¿no? Bastantes comunicaciones entre altos mandos de la organización
¿Qué pasaría si este servidor de correos es instalado por defecto? El riesgo de que sea vulnerado es alto. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tomar alguna medida que reduzca el riesgo de ese servidor de correos. Por ejemplo, ejecutar hardening, que es fortalecer y ajustar correctamente las medidas de seguridad que vienen con el servidor de correos, ¿no? Instalar complementos de seguridad, lo cual va a hacer que el riesgo de que este servidor sea vulnerado baje estrepitosamente hasta un nivel, hasta un punto en el cual sea aceptable. ¿Qué quiere decir esto? ¿Aceptable? ¿No es que va a estar 100% protegido? En realidad no existe la seguridad al 100%. ¿Sí? No existe ni el riesgo cero ni la seguridad al 100%. Quiere decir que siempre con la propia existencia de un activo de información tenemos un riesgo, aunque sea muy pequeño, hay un riesgo existente e inherente con su existencia. Es así que todo lo que hemos mencionado, todos los conceptos se conglomeran y se unen en un gran modelo, que es el modelo de gestión de riesgos, ¿sí? O el modelo de amenazas. Aquí lo tenemos. Recuerden que hablamos de los agentes de amenaza. Aquí lo tenemos como fuente de amenaza. ¿Quiénes son los actores? ¿Quién ejecuta el ataque? Vamos a seguir este gráfico, ¿no? Que es un flujo, con un ejemplo práctico, ¿no? Vamos a ponernos en el escenario en que hay una banda de cibercriminales en Europa que está atacando bancos en Latinoamérica. ¿Sí? Ese es nuestro ejemplo. Entonces, la fuente de amenaza es esta banda, ¿no? Son quienes están realizando esos ataques. El evento de amenaza, ¿no? O la amenaza, es el ataque. Nos eligieron a nosotros, a nuestro banco. Qué mala suerte, nos eligieron a nosotros. Entonces, el evento de amenaza sería ese, el ataque informático contra justamente nuestro banco. Este ataque va a explotar, para que sea exitoso, ¿no? Va a explotar una vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estos atacantes han tenido que estudiar nuestras infraestructuras, nuestros sistemas, nuestras aplicaciones, en búsqueda de algún punto débil, de una vulnerabilidad, de un fallo. Una vez que lo detectan, lo explotan. Lo explotan para aprovecharlo y lograr tomar control del sistema para ejecutar luego sus acciones maliciosas que van a tener un impacto adverso. ¿Sí? Todo esto cuando el ataque es exitoso. Podría haber un caso en el cual las medidas de seguridad lograron contener el ataque, pero en este caso ocurrió un impacto adverso, lo cual trae consigo el riesgo organizacional. ¿Cuánto daño trae consigo este impacto adverso? Eso lo vamos a saber cuando hagamos el recuento de pérdidas, ¿no? Entonces, veamos cómo todos los conceptos que hemos recorrido a lo largo de la sesión que encajan perfectamente en ese gran modelo de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, hay que decir algo más, ¿no? Que una vez que tenemos este riesgo mapeado, ¿no? El riesgo de que una banda de atacantes quieran atacar a nuestro banco, tenemos que establecer controles, ¿no? Establecemos controles para evitar o para reducir el riesgo de que esta banda tenga un ataque exitoso, ¿no? Entonces, esa es la única manera en que vamos a convivir con estos riesgos que existen en el ciberespacio. También hay que decir que hay condiciones que predisponen de que los ataques sean exitosos. Por ejemplo, ausencia de medidas de seguridad. Estas medidas de seguridad son detectables desde el ciberespacio. Los atacantes, antes de elegir a su víctima, lo que van a hacer es un barrido por todos los bancos de Latinoamérica y van a ver quiénes no tienen las medidas de seguridad habilitadas. Y luego van a hacer un filtro y van a elegir al banco más débil. No van a ir por el más fuerte. No van a ir por el que tenga la mayor capacidad de defensa. Van a elegir al punto más débil de toda esta lista. Así que mientras mayores sean nuestras medidas de seguridad, estas suelen ser disuasorias, ¿no? O sea, disuaden a los atacantes de elegirnos como objetivo bajo ataque. Ahora, todo este modelo estructurado, este flujo, no me lo he inventado, ¿sí? Está descrito perfectamente en una de las mayores referencias para la gestión de la ciberseguridad, el framework NIST, el marco más ampliamente implementado con éxito en la industria de la ciberseguridad, el NIST Cyber Security Framework. Entonces, es así como llegamos al final
al final de este mega resumen que nos permite conocer los fundamentos, los aspectos básicos de la ciberseguridad y de su importancia para contener los riesgos del ciberespacio.